Hola a todas y todos. Seguimos con las clases de psicoanálisis. Esta es la cuarta, en donde seguiremos viendo las formaciones del inconsciente. En este caso nos centraremos en los sueños. Vamos a iniciar ahora una serie de clases destinadas a los sueños. En principio, siguiendo la línea que la cátedra venía manejando en las primeras clases acerca de las formaciones del inconsciente. Recuerdan que vimos síntoma, luego vimos el olvido de nombres propios al modo de un acto fallido y chiste, y ahora veremos sueños. Es decir, que podremos investigar, ver a qué se refiere Freud con que los sueños son una formación del inconsciente. Pero, no para esta clase, pero ya para las siguientes, este capítulo 7 de los sueños es el capítulo donde Freud empieza a teorizar claramente su concepción de lo que él llamó un aparato psíquico, con lo cual vamos a entrar a una parte teórica de Freud, lo que se llamó la metapsicología, es decir, las teorizaciones que Freud realiza acerca de una psicología propia, o, dicho de otro modo, la concepción que tiene Freud acerca del aparato psíquico. Recuerdan que nosotros veníamos diciendo que dado que Freud no tenía una teoría psicológica que pudiera dar cuenta de los fenómenos que él veía en la clínica, utilizaba concepciones como la hipótesis auxiliar, que son hipótesis que no comprenden dentro de una teoría psicológica, es decir, la idea de que en el psiquismo hay algo que hace las veces de una cantidad, o el principio de constancia, que es un principio que es extraído de la biología para todos los seres vivos. A partir de este libro de los sueños, Freud va a empezar a elaborar una teoría psicológica propia. Lo aclaro para que sepan que entramos en una fase más teórica, importante para la cátedra y para entender a Freud. Es la primera etapa psicoanalítica. Ustedes conocerán, ¿no?, que Freud, su primera concepción es acerca de un inconsciente, un preconsciente y la conciencia, y que luego, más adelante en su obra, va a producir una modificación con el yo, el superyo y el ello. Así que bueno, eso sería ya la parte más teórica, que lo dejo planteado para la clase que viene. En esta clase y en las siguientes también vamos a ver sueños, que para Freud es un modo privilegiado de acceso a lo inconsciente, y siempre lo tuvo como referencia para sus teorizaciones. Ustedes van a encontrar algunos conceptos nuevos en relación específicamente de los sueños, como puede ser la diferencia entre contenido manifiesto, los pensamientos oníricos latentes. La idea general sobre todos estos conceptos es que los sueños toman material de lo reciente, de los días anteriores, de preocupaciones, de vivencias, los toma y los modifica, les da un tratamiento particular, aparecen elementos de estos días anteriores, y a su vez Freud dice que un sueño recibe el impulso, tiene la fuerza proveniente del deseo inconsciente. Es decir, ahí Freud empieza a ubicar distintas cuestiones, es decir, el deseo inconsciente como fuerza impulsora, el material del sueño como pensamientos oníricos latentes, es decir, lo reciente, o preocupaciones, y el contenido manifiesto y lo que sería el texto del sueño,
Hay una diferencia que Freud maneja todo el tiempo entre el contenido manifiesto y el contenido latente. Bueno, son elementos que ustedes van a ir viendo no solo en este espacio y que son importantes para ir captando qué análisis hace Freud sobre los sueños. Entonces, Freud, al tomar todos estos elementos del sueño, define tajantemente que los sueños son un acto psíquico de pleno derecho. Esto lo aclara porque, bueno, no estaba reconocido de ese modo. De hecho, si hoy mismo se habla con la medicina o la biología, a lo sumo podrían decir que como acto psíquico es una alucinación, pero que el sentido del sueño serán descargas, o no se le puede dar mayor significación. Cuando Freud dice que es un acto psíquico de pleno derecho y que tiene un sentido y que puede ser analizable, lo interesante de eso es que eso que se analice es algo que toca al sujeto en cuestión. Es decir, hay algo de la verdad de ese sujeto que se manifiesta en el sueño, pero se manifiesta de un modo velado, oculto, disfrazado. Y esta modificación que el sueño realiza del material es una modificación que es sumamente importante para poder analizar los sueños, interpretarlos, para poder preguntar al sujeto ahí donde el sueño muestra o sus lagunas, o extravagancias, o elementos llamativos, porque destaca que el trabajo del sueño está regido en algún sentido por la censura psíquica. La censura onírica modifica el material del sueño. De ese modo, lo que nos llega del sueño en el texto manifiesto es ya el material modificado. No todo el material del sueño sufre esta modificación y el sueño está compuesto materialmente del texto, del lenguaje, lo que el sujeto dice. Y en este decir, en este texto se interpreta. Recuerden que siempre la interpretación del sueño para Freud no es algo que va dirigido del analista al paciente, sino que el analista convoca a la interpretación del propio sueño al paciente. Convoca es un modo de decir, no se le pide al paciente qué opina usted de su sueño, porque eso lo único que haría sería dejar la mente en blanco, no se produciría ahí ninguna asociación, sino que el analista tomaría elementos del sueño como disparadores para la interpretación. Sueños que además pueden ser recurrentes, que se pueden repetir y que pueden ser analizados en diferentes contextos y pueden aparecer con distintas formas de interpretación a lo largo de un análisis. En la puntuación que les subí en el foro, vamos a encontrar ahí un resumen de lo que sería la lectura para esta semana, que es el capítulo 7, el apartado B, pero del apartado B no entraría todo porque quiero dejar planteado para la próxima semana iniciar ya con el tema del aparato psíquico que arranca a mitad de mitad de este capítulo. Es decir, que ustedes tienen para leer hasta el momento donde Freud hace la analogía del aparato psíquico con un telescopio, un microscopio, un aparato visual. Es una analogía muy interesante que hace referencia a que si bien nosotros miramos por un telescopio y se ve una imagen lograda, esa imagen lograda llega por el aporte de distintos sistemas, es decir, la luz entra en el aparato y va
circulando por una serie de espejos hasta formar una imagen lograda. Esa imagen lograda es efecto del aparato. Freud hace esta comparación porque va a ubicar que el aparato psíquico está compuesto de distintos sistemas y ahora entonces se tiene que abocar a la difícil tarea de ver cómo se interrelacionan estos distintos sistemas. Tengan presente que si bien suena complejo, no es más que a partir de haber descubierto que hay formaciones del inconsciente, ahora Freud se ve en la tarea obligada de tratar de entender este inconsciente que no es una conciencia oculta o no es una otra conciencia, sino que es otro modo de trabajo psíquico, distinto al que estamos habituados, al que conocemos, al de la conciencia, al de la lógica, al del yo. Entonces, está tratando de teorizar acerca de esa interrelación. Bueno, les mando un abrazo grande, un saludo, hablamos en la semana, en el foro y espero que estén pudiendo leer y continuar con la materia. Espero sus sugerencias. Abrazo.